Raúl González Blanco ha sido, sin duda, uno de los jugadores españoles más importantes. Desde su temprana irrupción con Jorge Valdano en el banquillo, Raúl fue asombrando a todos con su capacidad goleadora y con él, en el equipo, el Madrid volvió a reinar en Europa, ya que conquistó nada más y nada menos que 3 Champions League. El periodista Ulises Sánchez Flor vivió en su etapa de marca muy de cerca la carrera en España de Raúl. Una trayectoria llena de éxitos a la que solo le faltó pues saborear las mieles del triunfo con la selección española. Este viernes 31 de enero de 2014 presenta en Periodista Digital Raúl los secretos de una leyenda. Ulises Sánchez Flor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Presentas hoy tu último libro. Te tuvimos en un primer momento aquí en Periodista Digital, hablas de Higuaín, esta vez toca hablar de Raúl. ¿Por qué Raúl? La leyenda, los secretos de la leyenda, mejor dicho. Bueno, porque es una leyenda, o sea, me parece que es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol español. Es un futbolista que ha marcado una época en el Real Madrid, sobre todo, que la pudo hacer en la selección española, pero yo lo considero también un símbolo de la selección española, pese a que no haya ganado un gran título. Pero me parece que es un futbolista que a nivel internacional tiene un prestigio, y ahora que está en la recta final de su carrera, que merecía la pena hacer este libro homenaje a su figura. Nos retomamos a los inicios de Raúl, que además, curiosamente, bueno, sus inicios eran complicados porque venía de un barrio muy humilde, ¿no? El barrio de Villaverde. Ahí fue donde Raúl empezó a forjarse un poco su carrera como futbolista. Pues sí, la verdad que los inicios, las raíces de Raúl están en la colonia Marconi, ¿no? Es un barrio pobre, humilde, sencillo de Villaverde y bueno, en ese punto de partida se forja el carácter, la personalidad de un chaval que soñaba con ser futbolista, y que yo creo que ahí están las bases del éxito y el secreto de Raúl, ¿no? Ese espíritu de superación, de ese carácter peleón, esa perseverancia como chaval para jugar, para alcanzar sus objetivos. Yo creo que ahí está la base del éxito de un Raúl que luego va creciendo como persona, va creciendo como futbolista, pero que tiene muy presente de dónde viene y lo que cuestan las cosas, ¿no? Lo que cuesta conseguir las cosas, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los principales secretos de Raúl, esa mentalidad tan competitiva, de esfuerzo, sacrificio, de carácter, ¿no? Que le hace superar a muchos otros futbolistas que a lo mejor tenían otras virtudes más técnicas, que competían con él o que competían contra él, pero que no le podían superar en perseverancia y en sacrificio, ¿no? Cuando Raúl empieza a despuntar en su equipo de su barrio, bueno, son varios los ojeadores que se interesan por su evolución, sobre todo de los equipos de Madrid. Lo que ocurre es que, bueno, el padre era del Atlético de Madrid y sobre todo el Calderón era lo que le cogía cerca, ¿no? Desde Villaverde en aquel tiempo tampoco los transportes eran los mejores, al menos como ahora, y el Bernabéu les pilla mucho más lejos. Entonces, por eso, de ahí, ¿no?, su llegada al Atlético de Madrid. Sí, la verdad que hay que vamos a ver, el padre de Raúl, don Pedro, era un aficionado del Atlético de Madrid. Y bueno, pues cuando Raúl empezaba a despuntar en esos campos del San Cristóbal, y iban todos los ojeadores de distintos clubes de la comunidad, ¿no? Y porque por allí pasaban ojeadores del Atlético de Madrid, del Real Madrid, del Rayo Vallecano. Bueno, pues por el primero que se decide el padre es por ir a hablar con el Atlético de Madrid. Y le hace mucha ilusión que su hijo jugara en el Atlético de Madrid, también porque, como dices, oye, no se planteaban el Real Madrid que le cogía mucho más lejos, ¿no? Que lo veían todo más complejo, ¿no? Y el Atlético de Madrid es el primer club por el que Raúl y el padre se deciden, oye, probar en las categorías inferiores. Luego sucede lo que sucede, que Jesús Gil disuelve esas categorías, Raúl se encuentra sin equipo y el Real Madrid, que ya le estaba siguiendo Vicente del Bosque, ya le tenía echado el ojo a través de otros ojeadores como Paco de Gracia y Ramón Martínez. Oye, cuando se enteran y ven la posibilidad de recuperar, de hacerse con el chico, van a por todas, a por él. Pues se puede decir que Raúl era madridista de cuna.
o cómo se fueron circunstancias, porque bueno, en el libro cuentas un poco el pasaje de que cuando el padre le propone lo ya al Calderón, bueno, le deja caer un poco, y el Madrid, ¿por qué no? ¿No? O sea, Raúl ya era madridista desde la cuna. Se puede decir que el que era rojiblanco de cuna era el padre. Era su barrio, ¿no? El equipo Raúl de su era barrio. del San Cristóbal de Los Ángeles, Raúl era de su barrio exactamente, le gustaba el fútbol y yo creo que en ese momento ni se planteaba qué camiseta iba a ponerse, ¿no? Él lo que quería era siempre jugar. De hecho, oye, él cuando va al Atlético de Madrid, para convencerle de que tiene que ir al Atlético de Madrid hay que ponerle hasta condiciones, le llegan a hacer capitán decirle, tú vas a ser capitán y él todavía, porque era un chico tan ambicioso que siempre quería jugar, que quería sentirse importante y protagonista, oye, que había que convencerle con gestos como el que tuvo el Atlético de Madrid, ¿no? De, oye, hacerle capitán para que veas lo que te vamos a valorar, ¿no? Raúl se hace del Atlético de Madrid porque ve que le dan cariño, ¿no? Y ven que le hacen sentirse protagonista. Luego llegará el Real Madrid, se cruzará en su vida y el Real Madrid se volcará con él y él se sentirá muy agradecido al madridista y ahí empieza su madridismo, ¿no? Cuando ve que en el Real Madrid están como locos porque juega allí. Y una vez llega ya al Real Madrid, como bien me comentabas, tras decidir Jesús Gil disolver las categorías inferiores, seguramente una decisión de la que se arrepentiría el resto de su vida, lo más llamativo de Raúl es que se va saltando escalones, o sea, es una precocidad que, vamos, prácticamente como ese niño superdotado que tiene que ir avanzando de clase en clase para estar a su nivel, lo de Raúl ya un momento se le quedan pequeños sus equipos de su edad, ¿no? Sí, la verdad es que fue algo sorprendente. Yo en el libro he hablado con los que le conocieron en esas edades de Alevín, me refiero a Rafa Benítez, a Vicente del Bosque, gente que trabajaba en la Ciudad Deportiva, luego llega Jorge Valdano. En las oficinas estaban Ramón Martínez, Paco de Gracia, pero bueno, con José Antonio Grande, Tony Grande, que también trabajaba en la Ciudad Deportiva con las categorías inferiores. Y bueno, pues te contaba Vicente del Bosque, contaba que veían a un chaval que era frágil, parecía de aspecto frágil, parecía enclenque, pero que cuando entraba al campo a competir era insuperable, tenía una capacidad para crear ocasiones de gol, para marcar, un inconformismo que nunca habían visto en ningún chico y que era un carácter tan valiente que no se amedrantaba, que iba por todas y que era capaz de marcar 10, 12, 15 goles en un partido y entrenaba siempre con una concentración y una ambición que nunca habían visto en otro chico. Entonces eso les hace pensar que hay que probar. Hay que probarle en un nivel superior y cuando le prueban en un nivel superior se dan cuenta que el chico todavía sigue compitiendo de la misma forma y que esa ambición, bueno, pues le lleva al segundo equipo y que prácticamente que ese segundo equipo, el Castilla, está en segunda B, pues no juega porque es que Jorge Valdano le llama a filas. Ve algo que no había visto en la vida, ¿no? Ve un chico que transmite una voracidad y una competitividad en los partidos que le venía muy bien a él. La verdad es que se fue saltando todas las categorías inferiores por esa personalidad que siempre ha tenido Raúl, ¿no? Tan descarada, esa mentalidad competitiva, esa perseverancia y esa regularidad, ¿no? Y en ese sentido, salvando un poco las distancias, bueno, realmente en aquella época de su debut se podía decir que prácticamente vuestras carreras eran semejantes. Tú ya empezabas a ser un periodista, por así decirlo, precoz en Marca, ¿no? Con recién llegada la información del Real Madrid, que es, por así decirlo, la información estrella de un diario deportivo, y él prácticamente con el Real Madrid. Incluso, bueno, le hiciste de tus primeros reportajes, que le acompañaste saliendo de esa ciudad deportiva, de esta ciudad deportiva tenemos aquí cerca, ¿no? Y viendo cómo los aficionados se zarandeaban su coche por pelearse y, bueno, ese paralelismo que habéis tenido en vuestras carreras, tú en el periodismo, en el fútbol. Pues sí, la verdad es que este libro a mí también me ha servido un poco para hacer un resumen genérico de lo que ha sido mi trayectoria cubriendo la información del Real Madrid para Marca, ¿no? Para Marca. Han sido 16 temporadas las que ha estado Raúl en el Real Madrid. Yo he estado con él 15 años, entonces prácticamente he vivido todo con Raúl, ¿no? Desde que empezó hasta que se fue. Y lo he vivido en el Real Madrid y en la selección española, porque he cubierto con él los 3 mundiales que ha estado, las 2 Eurocopas, y he convivido con él en los viajes en la Champions, las 3 que ha ganado con el Real Madrid, la 7ª, la 8ª y la 9ª.
He visto muchos entrenamientos cuando se podían ver los entrenamientos del Real Madrid y los periodistas. He podido hablar con él, he podido entrevistar y han sido tantos años juntos que me siento capacitado, ¿no? para poder describir quién es Raúl, ¿no? Y cuáles son sus secretos, aparte de los testimonios que recoge el libro que tienen valor porque son seleccionadores, entrenadores, capitanes, futbolistas, bueno, que han convivido con él. Pero sí, a Raúl le conocí, empezamos juntos con esto y yo creo que puedo hablar en primera persona bien de quién es Raúl, ¿no? Y la verdad es que es sorprendente, ¿no? Como un chico pues con 18 años que empieza en el Real Madrid, yo tenía pues 23 años nomás y cómo se ha ido superando ese afán competitivo, cómo lo ha ido plasmando en el campo, cómo, ¿no? Esa perseverancia, insisto, que tenía, esa mentalidad, ¿no? Siempre me llamó la atención y la verdad es que me apetecía mucho reflejarlo así. ¿Y cómo era Raúl, o es, bueno, sigue siendo, sobre todo en su etapa aquí en el Real Madrid, en la relación con los medios de comunicación? Porque siempre da la impresión de ser una persona a lo mejor tímida, excesivamente tímida o desconfiada. Tú que lo has tratado mucho en esa labor que hacías y en esa relación al fin y al cabo periodista-jugador, ¿cómo era Raúl realmente cuando se ponía delante de un periodista? Pues Raúl en sus inicios era una persona muy, muy amable y muy fácil de tratar. Y luego tuvo que tomar unos mecanismos de defensa porque él fue creciendo, se fue haciendo estrella y bueno, pues ya no era lo mismo, ¿no? Ya la prensa le quería saber todo de él y él tenía un poco que vivir concentrado en su trabajo y evitar que informaciones o rumores le afectaran. Pero Raúl, la verdad es que ha sido una persona con la prensa a la que en sus inicios le ha ayudado y se ha brindado, ¿no? a atenderlos, a compartir, a dar entrevistas, reportajes. Yo tengo un buen recuerdo de Raúl en ese sentido, ha facilitado las cosas, ¿no? a los periodistas, incluso cuando ha ganado cosas importantes, ¿no? Campeonatos, ¿no? Raúl es un chico, ha sido una persona que muy centrada en su trabajo y en su profesión y en el fútbol, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido, cuando él ha creído que tenía algo que contar, algo que celebrar, algo relevante, se ha acercado a la prensa y al periodismo. Cuando Raúl ha detectado que había informaciones o periodistas que podían distraerle o perjudicarle, pues ha adoptado sus mecanismos de defensa que me parecen lógicos, ¿no? Pero yo diría que él está tan centrado en su trabajo que todo lo que viera que un periodista pudiera ayudarle, le ayudaba, ¿no? Si un periodista podía perjudicarle, lo rechazaba, sí, eso sí. Nos habíamos quedado en esa precocidad en las categorías inferiores del Real Madrid hasta que llega el momento de debutar en la Romareda, en Zaragoza. Las cualidades que vio Valdano nos las has explicado ya al principio de la entrevista, pero también cuentas que Valdano realmente a Raúl le venía bien porque lo que quería era dar un golpe de atención en la plantilla. Recordamos que era una plantilla que estaba hecha para ganar la Liga, de hecho la trayectoria era buena, no quiere decir que hubiese que buscar cambios, pero a él le viene bien una persona como Raúl que viene por detrás apretando, que viene con esa ambición para que sobre todo los veteranos dijeran, oye, aquí hay que apretar, hay que achuchar, que esto es el Real Madrid, y bueno, tan es así que prácticamente podemos abrir comillas, pero jubila a Butragueño o al menos lo manda a la grada. Sí, Jorge Valdano fue muy claro, ¿no? Cuando llega al Real Madrid y coge una plantilla que digamos que es el final de ciclo de la quinta del Buitre, donde estaban Butragueño, donde estaba Michel, donde había otros veteranos como Luis Enrique, Quique Sánchez Flores, sí, Paco Bullo, ¿no? Sanchís. Estaba un poco ya en declive, ¿no? La quinta del Buitre, y Jorge Valdano percibe que hay que acometer un cambio y que para ello necesita jugadores jóvenes. Y la frase es la siguiente, la que suelta en el vestuario: el que quiera comerse el mundo tiene las puertas abiertas, y el que no, pues no va a seguir conmigo. Y para ello rebusca y hurga en la cantera y le llama la atención Raúl, ¿no? Y él ve en Raúl el mejor antídoto para combatir la relajación, la falta de hambre
y Raúl, pues la verdad es que no le falla en ese sentido, ¿no? Porque Raúl era así, Raúl no te engañaba, Raúl era tan descarado que en el primer entrenamiento cuando lo sube Jorge Valdano a la primera plantilla, ya estaba desafiando en los rondos a jugadores como Fernando Hierro. Que él no se ponía, si a él no le tocaba decía que no se ponía. Y eso a Jorge Valdano pues le venía muy bien, ¿no? Para alimentar la competitividad y combatir la relajación, ¿no? Raúl sí es la bandera de Jorge Valdano, ¿no? Y es el padrino de Jorge Valdano porque como entrenador Jorge Valdano entiende que había un fin de ciclo, que era la quinta del buitre, y de hecho Raúl, pese a su dolor, Valdano sienta a Butragueño, al que le tiene mucha estima, ¿no? Para meter al chaval, a Raúl, ¿no? No era un plato de buen gusto para Jorge Valdano, pero es ley de vida, según Jorge Valdano se lo explica a Butragueño, y Raúl no le falla. Bueno, en esa temporada, en ese debut, a pesar de que falla varios goles en principio fáciles ante el Zaragoza, varias ocasiones, ya viene para quedarse, ya no volverá otra vez a las categorías inferiores. Lo que ocurre es que los padres se vuelven un poco decepcionados, ¿no? de ese viaje. Piensan que, bueno, normalmente los canteranos siempre lo han tenido complicado y como ese día no consigue perforar la meta de Cedrún, piensan que ahí ha pasado un tren. Están equivocados, por lo que se ha visto. La verdad es que fue el debut de Raúl en Zaragoza, fue un día duro para los padres. También para Raúl, pero para los padres que estuvieron en las gradas de la Romareda pensaban que después del partido que había hecho su hijo ya no volvería al primer equipo porque había fallado ocasiones claras y pensaban pues que no estaba a la altura, que no estaba a lo mejor tan preparado o no había respondido a la confianza, ¿no? del entrenador. Pero Valdano valoraba otras cosas. Valdano valoraba el descaro, las oportunidades que había tenido, la madurez impropia que demostró en ese partido, ¿no? Y siguió confiando en él, ¿no? Fue un día duro pero que les reforzó a Raúl, ¿no? Le reforzó a Raúl porque el siguiente partido en el Calderón, en todo un derbi, consigue marcar un gol, provoca un penalti y da una asistencia. O sea, para eso hay que reconocer que Valdano fue un visionario, ¿no? Insistió y le dio frutos. Insistió y confió en alguien que mucha gente dudaba, ¿no? De que pudiera, pues, insisto, por ese aspecto frágil de niño que tenía Raúl, daba la sensación de que no podía ser jugador del Real Madrid. Pero es que el secreto de Raúl no estaba en la fachada, estaba en el interior, en su cabeza, en su mentalidad, ¿no? Y eso sí lo vio Valdano, eso es el primero que lo vio y por lo que confió Valdano. Tras esa primera etapa de Raúl en sus inicios en el Real Madrid, donde bueno, poco a poco se va sentando, acaba siendo campeón de Europa después de 32 años. Pero bueno, llega otra etapa importante en la vida de Raúl, que es sobre todo la elección de Florentino Pérez y la llegada de los Galácticos. Llegan Galácticos, llegan Zidane, llega Figo, llegan todos esos grandes jugadores que todos sabemos, pero Raúl es así ya el buque insignia del Real Madrid, ¿verdad? Sí, la verdad es que Raúl, yo creo que el punto de inflexión en el Madrid está en la séptima, ¿no? Eran 32 años sin ganar la Copa de Europa y con Raúl, pese a que había estrellas como Roberto Carlos, Sidor, Mijatovic, Zucker, ¿no? Bueno, se le considera a Raúl como el personaje clave, ¿no? Del cambio, ¿no? De romper esa mala racha, porque ya no es la séptima, luego viene la octava, donde Raúl en la final también marca contra el Valencia en París, donde se ve realmente que es un futbolista hecho para la Champions, porque luego viene la novena también, que también marca en Glasgow frente al Bayer Leverkusen. Entonces la política de Florentino es fichar galácticos, fichar jugadores de reconocido prestigio a nivel internacional, pero la seña de identidad, el ADN, los valores del Real Madrid realmente los representa Raúl. El esfuerzo, el sacrificio, la ambición, todos esos galácticos que puedan llamar la atención no tenían los valores que tenía Raúl. Y a lo largo de esa época de los Galácticos, el que en los malos momentos sostiene al Real Madrid, cuando vienen momentos críticos, es Raúl y sus valores, ¿no? Y eso es muy importante, eso sí se valora dentro del vestuario, ¿no? Y dentro del club, ¿no? Oye, tenemos al capitán, que realmente es el que cuando viene un mal momento pone las cosas en su sitio.
¿Y cómo era, Ulises, la relación de Raúl con Florentino? Porque en su época se llegó a publicar que Raúl tuvo sus más y sus menos con Florentino cuando él quería traerse a Ronaldo y le buscaba destino a Morientes, que era muy amigo de Raúl. ¿Cómo ha sido la relación realmente de Raúl con Florentino Pérez? Bueno, es verdad que la salida de Fernando Morientes pues no sentó bien, ¿no? en el vestuario, no solo a Raúl, ¿no? Tenía buenos amigos ahí en A Hierro Fernando tampoco. Hierro, ¿no? Y no es, bueno, es un se puede decir que no es que hubiera un enfrentamiento. Yo diría que hubo a lo mejor un distanciamiento, ¿no? en ese sentido. Pero no porque viniera Ronaldo, al que consideraban un excelentísimo jugador, sino por cómo salió Morientes, ¿no? Entonces yo creo que eso enfrió un poco a lo mejor la relación entre ciertos jugadores de peso en el vestuario con el presidente, con Florentino Pérez, y sí, se produjo un distanciamiento que luego pues se retomó, ¿no? En líneas generales, yo diría que la relación de Raúl con Florentino Pérez ha sido una buena relación. Ha sido una relación en la que Raúl entendió que Florentino tenía un proyecto que era fichar los mejores jugadores a nivel mundial. Primero fue Figo, con el que Raúl hizo migas y es íntimo amigo. Luego fue Zidane, con el que también tiene una excelente relación. Y luego fue Ronaldo, y luego vino Beckham. Quizá, como dices tú, en ese capítulo es un poco lo que más le afectó a Raúl fue la salida de su amigo Fernando Morientes, ¿no? Pero eso no significa que hubiera un enfrentamiento, ¿no? entre Florentino y Raúl. Te he preguntado por la relación de Raúl con Florentino. Te pregunto también por otra muy especial, la de Luis Aragonés. Antes, al principio de la entrevista, ahora lo veremos si te parece en más profundidad. Es cierto que con todo lo que ha ganado Raúl, la selección, sobre todo por la etapa en la que le tocó, ¿no? Le tocó sobre todo tirar del carro en una época en la que la selección española de fútbol pues daba más, penas que alegrías, y sobre todo cuando ya llegó esta generación de oro que ha ganado tantas cosas, a él ya por diferentes factores que ahora veremos ya no pudo estar formando parte de ese equipo. Te pregunto por la relación con Luis Aragonés, que fue el entrenador que por así un poco cambió la historia de nuestro fútbol, porque yo recuerdo incluso en cierta ocasión una rueda de conjunta que tuvieron que dar entrenador y jugador, que es algo que no se había visto, no se suele ver muy habitualmente, de Luis Aragonés con Raúl, como diciendo, esto aquí no pasa nada, nos llevamos bien, hay gente que me insulta porque no lleva a Raúl, pero el caso es que ya no le volví a convocar. Creo que en su último partido fue aquel de Irlanda del Norte, en el que fue un punto de inflexión. Cuentas en el libro que ahí ya Luis Aragonés decide que su modelo va a ser otro. ¿Qué es realmente lo que pasó entre uno y otro? ¿Cuál era la relación entre uno y otro? Y cuéntanos un poco tú que lo conoces. Bueno, es básicamente es una decisión deportiva en la que Luis Aragonés le comenta a Raúl que considera que hay otros jugadores que a nivel físico están mejor que él, que tienen más velocidad y que él, pues que ha ido perdiendo facultades, ¿no? Uh-huh. Raúl, que es tan competitivo y tan ambicioso, se resiste a creer que él no está para competir, ¿no? En esa Eurocopa de 2008, ¿no? Que al final acaba ganando Gana España. Gana España en Austria, ¿no? Raúl se resiste, ¿no? Y no se cierra nunca las puertas de la selección. Raúl, él en cada declaración, cada entrevista, siempre manifiesta que no ha dejado a la selección y que va a seguir peleando por ir a esa selección. Entonces se produce un debate mediático muy fuerte, ¿no? en la prensa y entre los aficionados, ¿no? Raúl no se resiste a dejar la selección y Luis Aragonés considera que hay otros como David Villa, como Fernando Torres, que están en una mejor condición física. Eso es lo que provoca esa reunión en la Federación de Fútbol, ¿no? Porque Raúl al final lo que quería era el bien de la selección y lo que no quería era ser un problema para Luis Aragonés. Por contra de lo que algunos pensaban, que decían que veía solo para él. Claro, Raúl en ningún momento le echa un pulso a Luis Aragonés. Lo que hace es resistirse a pensar que que le van a retirar de la selección, ¿no? Porque él se considera que está bien, pero también considera que él no le va a ser un problema a Luis Aragonés. Por eso se produce la reunión, para escenificar que no hay nada entre ellos, una relación buena. Que hay una relación buena y que en la que Raúl le dice que él a Luis Aragonés que él no se va a retirar de la selección y que
y que si considera oportuno que vaya, pues, pero Luis Aragonés insiste en que para él ya había otros jugadores, ¿no? De hecho, la relación entre Luis Aragonés y Raúl es buena, porque Raúl se lesiona en 2006, en los meses antes del Mundial de Alemania, una lesión grave contra el Barcelona de rodilla. Y Luis Aragonés es muy claro. Luis Aragonés le dice que le espera todo el tiempo que sea posible para que llegue a ese mundial. Y Raúl, en lugar de operarse, hace un tratamiento conservador y consigue llegar a ese mundial. Pero esa lesión es el punto de inflexión en el declive físico, diría a lo mejor, de Raúl, ¿no? Esa lesión a Raúl le resta, ¿no? En lugar de sumarle, ¿no? Y no es el mismo Raúl. Y Luis Aragonés empieza a darse cuenta que Raúl ha perdido algo, ¿no? Ha perdido chispa, ha perdido velocidad, aunque Raúl se resiste a creerlo, ¿no? Y esa relación, sí, Raúl juega ese Mundial de Alemania, pero ya no es titular indiscutible, ¿no? El Mundial de Alemania de 2006. Y de ahí, bueno, pues Luis Aragonés empieza a buscar otro tipo de jugador, ¿no? Pero Raúl se sigue resistiendo, ¿no? Raúl siempre se ha resistido es un competidor tan nato que siempre se ha resistido a creer que podía dejar la selección. De hecho, Raúl nunca le hemos oído decir me he retirado de la selección. No, así que ya no lo llevan, pero él no se retira. Nunca se ha retirado. Raúl nunca se ha retirado de la selección y cuando llega la Eurocopa de 2008, en esa fase de clasificación, Luis Aragonés toma la decisión definitiva de ya no convocarle, y aún así Raúl sigue sin decir que se ha retirado. Yo creo que influyó mucho el fuerte debate mediático de los aficionados y la presión social, pero bueno, la relación entre ellos no es mala. Son las simples diferencias de un jugador que se ha resistido a dejar la selección y un seleccionador que tuvo que tomar la dolorosa decisión de dar el relevo a Raúl por otros jugadores. El caso es que, y lo repasas en tu libro, es curioso porque parece ser que ese duende, y esa buena suerte también tuvo en el Real Madrid, que aparte de sus cualidades, evidentemente sin buena suerte muchas veces no llegas a nada, parece que la abandonó siempre a la hora de vestirse la camiseta de la selección. Tuvo mucha mala suerte cuando falla ese penalti contra Francia en una Eurocopa que, bueno, le marcan negativamente, y ya el colmo también de las desgracias en el Mundial contra Corea, que aparte del mal arbitraje del Gandur, él no puede estar tampoco disponible para ese partido. Es, bueno, el colmo de la mala suerte de su trayectoria en la selección. Pues sí, la verdad es que toda la suerte que ha tenido, o toda la fortuna que ha tenido en el Real Madrid, donde ha vivido una de las épocas más doradas del club, no la ha tenido en la selección española, porque Raúl, yo creo que Raúl también le pasó factura haber empezado tan pronto en la selección, ¿no? Clemente le llamó también muy joven, y todo ese desgaste físico, de acumulación de partidos, de tirar del carro, ¿no? Como decía Camacho, que quería que tirase el carro. Yo creo que si Raúl hubiera llegado un poquito más tarde a la selección española, pero como ha sido un futbolista tan precoz en todos los sentidos, tanto en el Real Madrid como en la selección, pues eso también le ha hecho tener un desgaste, y que su vida futbolística a lo mejor no haya llegado hasta donde tenía que llegar. Pero en la selección española no ha tenido suerte. Ha tenido mucho desgaste. La lesión que tuvo en 2006 en un partido en el Bernabéu contra el Barcelona le privó de llegar en buenas condiciones al Mundial. Luego el cambio generacional en 2008 de Luis Aragonés. Y sobre todo también en ese Mundial de Corea y Japón, donde él se lesiona y no puede jugar la semifinal contra Corea, porque yo creo que si Raúl hubiera jugado esa semifinal contra Corea, a lo mejor España, a lo mejor es otro resultado, habría tenido, ¿no? Tenía una trayectoria tan buena con Camacho esa selección, que a lo mejor con Raúl en el campo, España estaríamos hablando de otra historia, ¿no? Y es una sucesión de mala suerte la que ha tenido Raúl con la selección española, porque es que Raúl, si Raúl tenía una pasión y una devoción por España, la camiseta de España, y se le veía como esa concentración que tenía cuando sonaba el himno, la ilusión que le hacía jugar los partidos de la selección, y yo creo que se ha quedado con esa espina clavada a Raúl de no poder ganar un gran título con la selección española, que se quedó a las puertas, porque estuvo en 2008 en esa Eurocopa, llegó a jugar los primeros partidos de clasificación, y finalmente no fue llamado. Yo creo que desde el punto de vista personal hablaría de una injusticia, ¿no? del fútbol con Raúl en cuanto al apartado de la selección. Yo creo que Raúl se hubiera merecido estar en esa selección de la Eurocopa del 2008. Él trabajó mucho, se esforzó mucho, ha sufrido mucho para remontar cuando ha tenido lesiones, pero al final las decisiones de los entrenadores, pues eso, como que fue la de Luis Aragonés, pues le privó de ganar esa Eurocopa.
Mourinho le quería para su proyecto en el sentido de que sabía que con él no iba a jugar mucho porque ya no era el Raúl a lo mejor de hace 10 años, pero a Mourinho siempre le ha gustado un capitán fuerte, por así decirlo, en sus equipos, pero a él le ocurre que él se sigue sintiendo útil mucho más para ser un capitán en el banquillo, ¿no? Ese es el motivo por el que se va al Schalke, que fue una sorpresa que eligiese la Bundesliga. Sí, vamos a ver, Raúl tiene un carácter y una personalidad tan ambiciosa que considera que es un futbolista que si no es útil en un sitio no debe estar. Raúl más o menos le dijo a Mourinho que él no quería ser un florero. Uh-huh. Él quería ser un jugador participativo y que le agradecía, oye, que confiara en él como capitán, en su veteranía, pero que él necesitaba nuevos retos, necesitaba jugar con regularidad y necesitaba un cambio de aires, porque en el Real Madrid, pues en el último, antes de Mourinho, en la temporada 2009-2010, ya con Pellegrini, sí. había pasado por el banquillo y ya él empezaba a madurar la idea de un cambio de aires, porque necesitaba reactivarse y buscar nuevos retos, ¿no? Él tuvo una oferta del Manchester United, sí, Ferguson lo quería. Sí, que no salió al final. Y bueno, su amigo Metzelder le habló del Schalke y a él le atrajo mucho la idea de la Bundesliga. Raúl, es verdad que Mourinho se quiso que Raúl se quedara con él en el Real Madrid, pero Raúl, insisto, él no quería ser un florero para Mourinho. Uh-huh. Y es verdad, como publicaron algunos medios, que el Madrid siguió pagando una parte de su ficha cuando fichó por el Schalke. Bueno, eso es indemostrable. Es indemostrable. Se ha publicado, yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo no... Pero él tampoco le ha gustado nunca desmentir las informaciones que le atañían, ¿no? Sí. No, eso no. El Schalke es un club poderoso económicamente, solvente y capacitado para pagar el dinero. Raúl, como sucedió con Guti, que salió esa temporada, le correspondería su finiquito porque le queda una temporada más de contrato, y Raúl supongo que cerraría su cuenta económica con el Real Madrid sin que le pagaran jugando en otro equipo. Uh-huh. Está ahora dando sus últimos coletazos en Qatar. Ulises, cuando acabe su etapa allí, todo el mundo da por hecho que Raúl va a volver al Madrid. ¿En qué puesto le ves tú? ¿Le ves de director deportivo? ¿Le ves de entrenador? ¿Le ves...? Yo qué sé, quién sabe si un día de presidente. No sé dónde te imaginas tú a Raúl. Bueno, la vocación real de Raúl es ser entrenador. De hecho, me comentabas que se está sacando el carnet, ¿no? Él está en Qatar, está jugando al fútbol, a la vez dirigiendo la Academia Spire, que es una academia de formación de jóvenes talentos, ayudando a la organización para el Mundial del 2022 y a la vez sacándose el carnet de entrenador. Uh-huh. Yo creo que Raúl tiene una personalidad para estar en los terrenos de juego, más que para estar en los despachos. Puede que yo a Raúl no le veo de vuelta en Madrid hasta dentro de 3 años. Yo creo que va a seguir en este Qatar. Año de jugador, ¿no? Queda este año y 2 más. 2 de la academia. De la academia más. Oye, no descarto que incluso puedas seguir otro año más de jugador. Porque está bien. Me comentabas que le viste en la zona mixta, ¿no? El homenaje que le dieron aquí en agosto. Y la figura no la ha perdido. Físicamente se cuida. Tanto la alimentación, le gusta entrenar, no ha perdido, la verdad es que no ha perdido nada de esa condición física, y para jugar en Qatar la verdad es que él se siente muy a gusto, y yo creo que él va a seguir allí, y yo creo que todavía su momento no lo ve en el Real Madrid. Más adelante, y además yo lo veo de entrenador, supongo, no sé en qué condición llegaría, si para empezar a dirigir equipos inferiores o directamente, pero yo a Raúl lo veo entrenando al Real Madrid más que en un despacho. Uh-huh. Pues Ulises Sánchez Flor, te agradecemos tu presencia en Press Digital, este repaso a lo que ha sido la trayectoria de uno de los mejores futbolistas, claro que sí, que ha dado nuestro país. Te deseamos suerte también con el libro de Raúl, como en su día te lo deseamos con el de Higuaín. Esperamos verte pronto por aquí. Pues muy bien, os lo agradezco y ha sido un placer. También nuestro, gracias.